Arturo hundió el cuchillo de plata en el centro exacto de la mesa de caoba maciza, con una violencia que hizo saltar astillas de madera noble y cristales rotos, justo sobre la fotografía de graduación de su único heredero, mientras el papel rugoso de la prueba de ADN se empapaba de un vino tinto denso que goteaba como sangre fresca sobre el mantel de lino inmaculado. El silencio en el gran salón de la mansión era tan pesado y asfixiante que podía sentirse físicamente en los pulmones, un vacío absoluto de oxígeno solo roto por la respiración ronca y casi animal de un hombre que acababa de descubrir que cada segundo de su existencia en los últimos 25 años había sido una mentira meticulosamente orquestada, una farsa construida sobre cenizas humeantes y una traición que su mente se negaba a procesar. Arturo levantó la mirada inyectada en sangre y observó a Gael, el joven de modales impecables, rostro escultural y mirada profunda que lo observaba desde la penumbra del pasillo con una calma que resultaba aterradora. Por primera vez en su vida, Arturo sintió un escalofrío eléctrico de sospecha pura al ver cómo Gael, con un movimiento felino y calculado, guardaba rápidamente un sobre lacrado con cera negra dentro de su abrigo antes de preguntar, con una voz demasiado tranquila y carente de emoción, si todo estaba bien o si finalmente la verdad había decidido salir a cenar con ellos. La mente de Arturo, espoleada por el odio y la confusión, voló hacia la fatídica noche del incendio en el Hospital San Judas, un recuerdo que el trauma había mantenido bajo llave en lo más profundo de su psique, pero que ahora regresaba con el calor abrasador de 1000 infiernos lamiéndole los costados y quemándole la piel del alma. Podía oler de nuevo el hedor penetrante del plástico quemado, escuchar los alaridos desgarradores de las madres atrapadas entre los escombros y sentir el humo negro y denso llenándole los pulmones de hollín mientras corría desesperado hacia la planta de maternidad que se derrumbaba en una lluvia de chispas ardientes. En medio de ese caos apocalíptico de gritos y muerte, él había tomado a un recién nacido de una cuna rodeada por el fuego, convencido por un instinto ciego de que el destino le estaba devolviendo a su hijo, sin saber que el humo y el pánico generalizado habían sido la cobertura perfecta para el pecado más grande jamás cometido contra un hombre de su posición. Durante 2 décadas y media, Arturo crió a Gael con una devoción absoluta y casi religiosa, dándole el control total de sus empresas y entregándole cada gramo de su confianza. Pero ahora, la confesión grabada de una enfermera moribunda que hablaba de un intercambio deliberado lo había cambiado todo para siempre. El nombre del niño que debió haber sido suyo era Ian, un joven que no conoció las sábanas de seda, sino la brutalidad de los orfanatos estatales y que ahora cumplía una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad por un crimen violento que nunca quedó del todo claro. Con el alma envenenada por el rencor, Arturo condujo su auto de lujo hacia el penal sin decir una sola palabra, dejando atrás a un Gael que lo observaba desde la escalinata de entrada con una expresión gélida y una llamada telefónica a medio hacer que Arturo no alcanzó a descifrar, pero que parecía una advertencia. Al entrar en el locutorio del penal, el olor nauseabundo a desinfectante barato y desesperación humana le revolvió el estómago, pero nada lo preparó para el impacto emocional de ver a Ian entrando en la sala. El joven caminaba con una fragilidad física que le partió el alma a Arturo. Tenía los ojos hundidos y cargados de una tristeza milenaria y una cicatriz de quemadura en el cuello en forma de estrella, la marca exacta que Arturo recordaba perfectamente haber visto en la cuna de su hijo antes del colapso del hospital. Ian se sentó frente al cristal reforzado con las manos temblorosas y al ver los ojos de Arturo, comenzó a llorar con una vulnerabilidad que parecía sacada de un mundo de inocencia perdida, jurando con una voz quebrada que él era la verdadera víctima y que alguien con mucho poder y una fortuna incalculable se había encargado de hundirlo en el fango para que nunca pudiera reclamar su identidad. Arturo, conmovido hasta las lágrimas por la supuesta pureza de su verdadero hijo, sintió una rabia volcánica hacia Gael cuando Ian le confesó que un hombre elegante que se parecía mucho a Gael lo había visitado en la cárcel meses atrás para amenazarlo con una muerte lenta si alguna vez mencionaba el incendio del San Judas a las autoridades. Arturo regresó a la mansión con la mente nublada por la furia y la sed de venganza, encontrando a Gael en la biblioteca privada, quemando archivos antiguos y documentos legales en la chimenea, con una urgencia maníaca que rayaba en la desesperación absoluta. Al ver entrar al magnate, Gael no se disculpó ni mostró sorpresa, simplemente cerró de golpe una pequeña caja fuerte y le dijo con una frialdad que helaba la sangre que hay secretos que es mejor dejar enterrados si quiere que el Imperio Alarcón siga en pie.
Arturo sintió en ese momento que su mundo se dividía en dos. Un hijo biológico que parecía una víctima desvalida y angelical, y un hijo de crianza que actuaba con la falta de remordimientos de un criminal profesional. Sin embargo, esa misma noche, mientras Arturo revisaba los cajones del escritorio de Gael buscando la llave de la caja fuerte, encontró algo que lo dejó paralizado. Era un fajo de cartas escritas a mano desde la prisión donde Ian, con una caligrafía agresiva y despiadada, extorsionaba a Gael exigiéndole sumas astronómicas de dinero para no revelarle a Arturo que ambos llevaban años comunicándose en secreto y que el crimen por el que Ian estaba preso tenía un testigo que Gael había pagado para que mintiera. Arturo comprendió que Gael estaba siendo coaccionado violentamente, pero su actitud evasiva y el misterio de ese sobre negro que guardaba con tanto celo lo hacían parecer un cómplice silencioso de una tragedia mayor. Justo cuando Arturo arrebató el sobre negro de las manos de Gael en medio de un forcejeo violento en el salón principal, las luces de la mansión parpadearon 3 veces antes de apagarse por completo, sumiendo la propiedad en una oscuridad sepulcral y activando las alarmas de seguridad perimetral. Con el corazón martillando contra sus costillas, Arturo desgarró el sobre bajo el resplandor de un relámpago que iluminó la estancia y sus ojos se abrieron con un horror infinito al ver que dentro no había dinero ni documentos, sino una serie de fotografías recientes tomadas desde el interior de la mansión que mostraban a Arturo durmiendo, a Arturo cenando solo y a Arturo frente a la caja fuerte, todas con una nota manuscrita en el reverso que decía: «Papá siempre deja la puerta abierta para su verdadero hijo». Arturo giró la cabeza hacia Gael, quien estaba paralizado de terror señalando hacia la gran escalera de mármol, mientras una voz gélida y distorsionada comenzó a sonar por todo el sistema de intercomunicación de la casa. Una voz que Arturo reconoció como la de Ian, pero que ahora sonaba como la de un depredador que finalmente ha alcanzado a su presa. El teléfono de Arturo se iluminó con una última notificación de la prisión que indicaba que el recluso Ian no había sido liberado, sino que se había reportado su muerte en una riña apenas 1 hora antes, dejando al magnate con la pregunta más aterradora de su vida mientras escuchaba pasos pesados y metálicos aproximándose por el pasillo oscuro. Si Ian estaba muerto, ¿quién era el hombre con la cicatriz de estrella que había estado manipulando a Gael y quién acababa de entrar en la mansión usando la llave que Arturo creía perdida? Capítulo 2. La máscara rota. Arturo sintió que el corazón se le detenía mientras la pantalla del teléfono seguía parpadeando con la notificación de la muerte de Ian, un mensaje que chocaba violentamente con la voz gélida que seguía fluyendo por los altavoces de la mansión, una voz que no pertenecía a un cadáver, sino a un depredador que finalmente había saltado la cerca. Gael, a pocos metros de él, cayó de rodillas sobre el mármol frío mientras sollozaba con una desesperación que Arturo nunca había visto, gritando que todo era una trampa, que él solo había intentado ganar tiempo pagando las extorsiones de Ian para que el psicópata no cumpliera su promesa de regresar a la mansión a terminar lo que el incendio empezó. Arturo apretó el cuchillo de plata con tal fuerza que los nudillos le ardieron, mirando hacia la oscuridad del pasillo donde una silueta comenzó a materializarse bajo el resplandor de los relámpagos que ahora golpeaban los ventanales con la furia de un juicio final. La silueta se detuvo justo en el límite de la luz, revelando a un Ian que ya no vestía el traje andrajoso de la prisión, sino un uniforme de guardia de élite manchado de sangre ajena, con los ojos brillando con una inteligencia malévola que borraba cualquier rastro de la fragilidad angelical que había fingido en el locutorio. Ian soltó una carcajada seca, un sonido que cortó el aire como una navaja, y le explicó a Arturo con una calma quirúrgica que el reporte de su muerte no era más que su obra maestra final, un soborno pagado con el dinero que Gael le enviaba cada mes para comprar su silencio. Ian caminó lentamente hacia ellos, arrastrando una barra de metal que chirriaba contra el suelo, revelando que él nunca fue la víctima de un intercambio accidental, sino el arquitecto de su propio destino desde que era un adolescente y descubrió el secreto de la enfermera a través de cartas robadas. La verdad golpeó a Arturo como un mazo. Ian no había sido enviado a prisión injustamente. Él había provocado el crimen para tener una base de operaciones segura desde donde extorsionar a Gael, manipulando el miedo del hijo de crianza para desviar fondos de la empresa y preparar su gran entrada triunfal. Gael, con la voz quebrada por el terror, confesó que intentó ocultárselo a Arturo, no por ambición, sino porque Ian le había enviado videos de Arturo durmiendo, demostrando que podía matarlo en cualquier momento si Gael no cooperaba, y el sobre negro
negro que Arturo le arrebató no contenía pruebas de traición de Gael, sino las instrucciones detalladas de Ian para que Gael abriera las puertas de la mansión esa misma noche. Arturo miró a Gael y comprendió que el hijo que no compartía su sangre lo había protegido durante años con un silencio heroico y suicida, mientras que su verdadera sangre, el hijo biológico que tanto anhelaba rescatar, era un monstruo que disfrutaba viendo cómo el mundo de su padre se caía a pedazos. Ian se detuvo frente a Arturo, dejando que la luz de la linterna iluminara la cicatriz de estrella en su cuello, una marca que ahora confesó habérsela hecho él mismo con un hierro ardiente para que coincidiera con el recuerdo borroso de Arturo y así asegurar su lugar en el imperio. La tensión estalló cuando Ian levantó la barra de metal para descargarla sobre Gael, pero Arturo, movido por un instinto de protección que no entendía de ADN sino de amor real, se lanzó entre ambos, sintiendo el impacto seco del hierro contra su hombro mientras el cuchillo de plata se hundía en el muslo de Ian en un contraataque desesperado. El caos se apoderó de la habitación. Ian gritó de rabia, una furia animal que demostraba que su máscara de control se había roto, mientras Gael aprovechaba el momento para activar la alarma silenciosa conectada directamente con la Policía Federal. Arturo, en el suelo y con el brazo inutilizado, miró a los dos jóvenes y comprendió la lección más amarga de su vida. El fuego del Hospital San Judas no solo había cambiado a los bebés de cuna, sino que había forjado un demonio y probado la lealtad de un ángel. Ian intentó abalanzarse nuevamente sobre ellos, pero el sonido de las sirenas que ya rodeaban la propiedad y el brillo de las luces rojas y azules reflejadas en los espejos del salón lo obligaron a retroceder hacia las sombras de la cocina, jurando con una voz llena de veneno que esto no era el final, sino el inicio de una guerra de sangre que los Thorn no podrían ganar. Horas después, mientras los paramédicos atendían a Arturo y Gael en la entrada de la mansión bajo la lluvia persistente, el alcaide de la prisión confirmó que el cuerpo encontrado en la celda de Ian era el de un informante que se parecía a él, demostrando que Ian se había esfumado en la noche como el humo negro del incendio original. Arturo abrazó a Gael con una fuerza que pedía perdón sin palabras, dándose cuenta de que la verdadera familia no es la que se comparte por un tipo de sangre en un papel de laboratorio, sino la que está dispuesta a morir por ti cuando las luces se apagan y los monstruos golpean la puerta. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de poder inquebrantable, ahora se sentía como una tumba de secretos, pero entre los escombros de su vida anterior, Arturo sabía que finalmente tenía al hijo correcto a su lado, aunque el precio hubiera sido descubrir que su propia carne y sangre estaba ahí fuera, esperando en la oscuridad el momento perfecto para volver a quemarlo todo. Comparte esta historia si crees que los lazos del alma son más fuertes que los de la sangre, y comenta si quieres que Arturo y Gael logren cazar a Ian antes de que cumpla su venganza final.